Ok, les doy la bienvenida a la introducción del curso de sinastría. En esta introducción vamos a ver todas las herramientas que vamos a estudiar para ver cómo funciona la compatibilidad entre dos personas desde el punto de vista astrológico. Entonces, yo les voy a compartir acá la presentación. em, Vamos a compartir acá la presentación. Muy bien. Entonces, este es un curso que ya veremos con detenimiento ya al final de esta presentación, de esta introducción, el contenido. Pero yo les voy a dar un paseo acerca de las herramientas que tenemos disponibles para estudiar justamente la compatibilidad. Entonces, el primer punto de contacto entre dos personas no es la piel, es la energía. Uno siente la energía. Por eso hay una cantidad de cosas que se sienten también a la distancia, incluso a través de una pantalla, a través de internet, ¿verdad? Se puede sentir perfectamente bien la compatibilidad o la no compatibilidad de la persona. La energía fluye. La mecánica cuántica es un hecho y está aquí para quedarse. Así que cualquier cosa que vibre en cualquier parte del universo, nosotros la podemos sentir. Y eso está vibrando dentro de nosotros también. El término sinastría viene del griego sin, que significa junto con, y aster, estrella. Es la misma partícula que encontramos en la palabra símbolo, ¿verdad? La palabra símbolo es una palabra bastante particular. Bueno, esa es una raíz griega que significa junto con, y aster es estrella. Es decir, que sinastría quiere decir astros en conjunto, ¿ok? Esta es la rama de la astrología que estudia la interacción de los factores astrológicos que entran en juego cuando dos o más personas se frecuentan en los múltiples tipos de relaciones que se pueden dar entre los seres humanos. Y miren que son múltiples. Hay un montón de relaciones que nosotros vamos a ir explorando a medida que vayamos adelantándonos en el curso. Con esta técnica se pueden estudiar prácticamente todas las posibilidades de interacción humana. Amistad, todo tipo de amistad, a relación de pareja, la relación familiar, las relaciones de trabajo, negocio, etcétera. Y también se pueden estudiar a las relaciones menos comprometidas o menos cotidianas, ¿verdad? Eh, que ya veremos después cómo se estudian esas relaciones más esporádicas y menos cercanas. Las herramientas y las técnicas. Vamos a ver en un principio, y es lo más importante, el estudio de la carta natal individual. Luego, el estudio de las casas derivadas de la carta, por supuesto, individual natal. Esta es una técnica muy interesante, muy importante, que nos va a dar esas relaciones que no son tan obvias dentro de la carta natal individual.
La comparación de dos cartas natales, por supuesto, esta es justamente la parte que a todo el mundo le llama la atención, cómo comparar dos cartas natales, ¿verdad? Hay varias maneras de hacerlo, hay varios puntos en los que ya los vamos a ir viendo. Luego tenemos los interaspectos. Esta es una de las formas de ver, de comparar las dos cartas natales, de ver cuáles planetas de una carta hacen aspecto con los planetas de la otra carta. Luego tenemos la carta compuesta, que ya veremos cómo se calcula. Es una carta que agarra, que toma toda la información de dos cartas natales y la combina. Estas son cartas combinadas. Y tenemos la carta de la relación, que también es una carta combinada, pero es una manera de combinar las cartas de manera distinta, ¿verdad? Entonces, vamos a explorar un poco esto, el estudio de la carta natal individual. Esta técnica, por supuesto que es básica, uno para saber cómo puede relacionarse con personas, primero tiene que saber cómo es la persona, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la característica y del carácter de los planetas que tiene en cada casa que denotan una relación particular con una persona específica, nosotros vamos a ver cuál es la capacidad que tiene esa persona para relacionarse específicamente. Entonces, analizando los factores que están en juego en las casas que representan personas, las personas más significativas, podremos determinar qué tipo de trato tendrá el individuo con las personas con las que está directamente relacionado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, esta es una carta anónima. Nosotros vamos a ver acá que esta persona, nada más observar la casa 4 con, con la presencia de Saturno y el nodo norte allí, sabemos que su capacidad para relacionarse con la madre va a ser un poco complicada. No, va a tener una madre fría, lejana, en fin, toda una serie de características allí, a pesar de que, bueno, ella misma, esta persona, eh, por la presencia de Plutón en el ascendente, pues puede ser una persona sumamente intensa, controladora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nosotros podemos ver en una carta natal cuál es la motivación que tiene la persona para relacionarse y cómo son sus relaciones con las personas específicamente denotadas por ciertas casas de la carta natal. Entonces, ¿quiénes son las personas significativas de una carta natal? Bueno, pues por aquí tenemos los hermanos, la madre, los hijos, los empleados, la pareja, el maestro o los maestros, el padre y los amigos. Casi todas las casas de la carta natal tenemos personas importantes con las cuales nos relacionamos. Entonces tenemos que estudiar básicamente casi todas las casas. Y cuando veamos las casas derivadas, pues mucho más. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. En el estudio de las casas derivadas, este es sumamente interesante porque nos amplían el círculo de las interacciones. Vimos que, bueno, hermanos, madre, hijos, empleados, pareja, maestros, padres, amigos, esos son siempre muy cercanos, son con los que más nos relacionamos, ¿verdad?
Pero las casas derivadas nos hacen ver otros tipos de relaciones que no son tan cercanos, que tenemos un trato esporádico o indirecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los amigos de los hermanos. Hay una relación entre la casa 3 y la casa uno. La casa 3 tenemos los hermanos y la casa uno es la casa 11 de la 3 para darles una idea de cómo funcionan las casas derivadas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que en la casa uno vamos a encontrar a los amigos de los hermanos. Luego tenemos, por ejemplo, el hermano del vecino. Si tres también son los vecinos, bueno, pues los vecinos, los amigos, los hermanos del vecino pueden estar en la casa quinta perfectamente bien. Luego tenemos los hijos del empleado. ¿Cómo nos relacionamos con los hijos de los empleados? Bueno, pues los empleados están en la casa 6 y de la casa 5 de la casa 6, perdón, creo que me equivoqué aquí con el arco. El arco debería ir a la casa 10. Este, para hacer casa 5, 1, 2, 3, 4, 5, correcto. La posición de este arco debería venir acá. Los hijos del empleado están en la casa 10. Eso es un poco para tener una idea de cómo poder ver otras relaciones dentro de nuestra propia carta natal. La comparación de dos cartas natales. Esto es muy importante porque ahí vemos la individualidad de cada una de las personas y cómo se influyen mutuamente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver con ciertas técnicas, afilando el ojo para ver cómo se relacionan, cuáles son los puntos en contacto, cómo se considera, cómo considera una persona a la otra según el ascendente, según la relación que hay entre sus ascendentes, entre sus soles, bueno, en fin, todo es una serie de eh, elementos que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trasladar, por ejemplo, los planetas o las configuraciones planetarias a la carta del otro y viceversa, para ver cómo se influyen mutuamente, ¿no? Entonces, los interaspectos es una forma muy interesante de estudiar las conexiones de los planetas y puntos más importantes dentro de una carta o dentro de dos cartas natales. De manera que uno puede valorar o evaluar cómo fluyen las energías planetarias cuando están entrelazadas por sus relaciones angulares. Permite ver cómo se perciben mutuamente o cómo reaccionan a los rasgos de la personalidad de otros. Por ejemplo, en una carta sí, o sea, en una grilla, vamos a decir, en una cuadrícula en el que los planetas de un integrante de una relación están en la horizontal y en la otra en la vertical, nosotros podemos ver que hay, por ejemplo, un buen aspecto entre el Sol de uno y la Luna del otro. Eh, o del Sol con Neptuno, o un trígono de Mercurio, que esto entonces sería un buen entendimiento intelectual, ¿verdad? Eh, Aquí, por ejemplo, si fuera una relación de pareja, entonces tendríamos que la Venus de uno está en buena relación con el Marte del otro, y entonces aquí hay atractivo sexual. Y así sucesivamente. Nosotros esto lo vamos a ir viendo eh, poco a poco. Esto podría ser, esta grilla es bien interesante
esta cuadrícula porque nos organiza, no tenemos que estar buscando de un lado para otro, sino que ya la tenemos, vamos a decir que servida, ¿no? Lista y servida. Entonces uno la puede analizar muy claramente. Ok, aquí llegamos a la carta compuesta. La carta compuesta es bien interesante porque es una herramienta que sintetiza en una sola carta la dinámica de la relación. Es una carta ficticia que se calcula matemáticamente y en realidad es un promedio. Se agarran todos los puntos, por ejemplo, sol con sol, se hace el promedio, se suman y se dividen, es como un promedio, por eso se llama así, se calcula matemáticamente. Es una carta compuesta. Entonces, nosotros vamos a saber más o menos que dependiendo de cómo caigan los planetas en esta carta, cómo se manejan esas dos personas en la relación. Por eso decimos que cada relación es única, porque por supuesto cada persona es única, ¿verdad? Entonces van a dar en la carta compuesta uno va a darse cuenta de que la dinámica de cada relación es una dinámica completamente distinta, porque todo depende de cómo interactúan entre sí los planetas de las dos cartas. Entonces, esta carta se puede hacer para dos o más personas. Por ejemplo, cuando hay socios, por ejemplo, en vez de ser dos socios, son tres. Bueno, pues uno puede ver cuál es la dinámica de esa sociedad eh, con tres personas. También podemos ver en una familia cuántas personas hay. Podemos hacer una carta compuesta para cuántas personas haya, claro, con con cierto límite, porque si es una familia extensísima, la cosa se vuelve un poco complicada, ¿no? Pero sí se puede hacer para varias personas y describe una nueva entidad que surge por la combinación de dos individuos o más individuos. Es una suma alquímica de las energías personales y puede ser afectada por tránsitos, pero no puede progresarse porque no es real. Es decir, nosotros hacemos un cálculo, promediamos sol con sol, luna con luna, ascendente con ascendente y nos da esto. Esto no es una carta real. Muchas veces, dependiendo de cada una de las cartas, a veces podemos encontrar que Mercurio está opuesto al Sol y eso nunca pasa en la realidad. Venus también. Mercurio y Venus pueden estar eh, siempre cerca del Sol, pero nunca pueden alejarse demasiado. Entonces, todo es matemáticamente calculado. Bien, entonces tenemos la otra carta que también es compuesta, que se llama la carta de la relación, que la popularizó el astrólogo Davison. Es una herramienta bien interesante porque muestra la relación dinámica de las relaciones, pero esta forma de calcular es diferente. A diferencia de la carta compuesta, la carta de la relación es una carta real que puede progresarse. Y es también un promedio, pero es un promedio de fechas y lugar de nacimiento. Es decir, te promedia una fecha de nacimiento con la otra y ahí vamos a encontrar una fecha que está justamente a la mitad, es el promedio, y el lugar de nacimiento también. Entonces, esta es una carta real
es una carta que se levanta para ese promedio. Y entonces, al ser una carta real, se puede progresar y se pueden hacer revoluciones solares y se pueden hacer toda una cantidad de cosas. Es una carta esta es la carta de la relación. Todas estas herramientas, todas completas, o sea, conjuntamente pueden aportar una comprensión profunda de cómo se desenvuelve la relación en todos los ámbitos de la vida. Entonces tenemos el estudio de la carta individual, la comparación de las cartas, los interaspectos, la carta compuesta y la carta de la relación. Esto es fundamental. O sea, hacer una sinastría no es sencillo porque tenemos que partir justamente del individuo con su capacidad de relacionarse. Entonces, análisis de la carta individual. Vamos a profundizar un poquito en esto. La carta individual nos habla de la impronta psicológica de las personas bajo estudio. Nos da un panorama de su carácter y sus circunstancias. Es la base desde la cual se construye todo el entramado de interacciones. En cada carta, las casas astrológicas nos dicen cómo nos relacionamos con las diferentes áreas de cada una de que ellas representan. En ellas encontramos pistas de cómo percibimos esas áreas y cómo reaccionamos a ellas. Tipo de personas, experiencias que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, dependiendo de la relación que vamos a estudiar en una sinastría, tendremos que examinar detenidamente la casa que la representa. Es decir, si nosotros queremos estudiar la relación madre-hijo, en la carta de la madre profundizaremos más en la casa de hijo, que es la casa quinta, y en la carta del hijo, en la casa cuarta, que es la casa de la madre. Entonces, en cada una de esas eh, cartas, nosotros tenemos que profundizar en la casa que representa al personaje. En por ejemplo, una relación jefe-empleado, bueno, la misma cosa. En la carta del jefe, vamos a estudiar la casa 6, que es el empleado, y en la casa del empleado vamos a estudiar la casa 10, que es la casa del jefe. Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestro estudio, nuestro análisis, dependiendo del tipo de relación que estamos estudiando en este caso. Este análisis nos indica las predisposiciones y circunstancias de esta relación. Este es muy interesante. Entonces, aquí tenemos los puntos a observar en las casas bajo estudio. Como siempre, es el mismo procedimiento de un análisis exhaustivo de una carta natal o de la carta de relación o lo que sea, siempre se sigue el mismo procedimiento. La cualidad y el elemento del signo. Por ejemplo, aquí estamos marcando Libra, que sería la cúspide de la casa 3. Bueno, pues estamos hablando de hermanos y vecinos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la cualidad de elemento del signo. Ok, aire cardinal. Su regente, si es benéfico o maléfico, Venus. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado el regente y cómo está acompañado? Por supuesto, el acompañamiento de ese regente de esa casa va a hablar muchísimo, o sea, va a sentir el influjo de todos los otros planetas eh,
que están acompañándolo, sobre todo si están en conjunción cercana y bueno, eso. Por supuesto, hay muchos otros, por ejemplo, los planetas que están allí en la casa 3, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, si son eh, positivos, si son negativos, benéficos o maléficos en su naturaleza, cómo se relacionan con el signo en el que están, cuáles son los aspectos que reciben, ¿verdad? Este, porque eso todo es energía que influye en esa casa particularmente. Entonces hay muchos factores muy variados que nos van a decir qué tan complicada es la relación o la inclinación hacia esa relación, ¿verdad? Hay una cosa muy importante que tenemos que ver cuando estamos analizando relaciones, porque, por ejemplo, tenemos que darle el significado apropiado a los planetas según la relación que estemos estudiando. Es decir, por ejemplo, Venus. En una relación de negocio, Venus significará la capacidad de armonizar, embellecer y mediar, dejando atrás su contenido erótico sexual, aspecto que resulta sumamente importante para una relación de pareja, ¿verdad? Entonces, es hay que ubicarlo como debe ser. Aquí tenemos el contenido del taller, que es básicamente lo que vimos así a vuelo de pájaro hasta ahora. El estudio de la carta natal individual desde el punto de vista de la capacidad de relacionarse. No vamos a entrar en el estudio de la carta natal individual, asuntos de carácter o economía, trabajo, ese tipo de cosas, estudios. Bueno, puede que tenga algo que ver con la relación, pero dependiendo del tipo de relación que nosotros estemos estudiando, vamos a estudiar la capacidad, la predisposición a la relación de cada una de esas cartas. El estudio de las casas derivadas. Si nosotros queremos conocer cuál es la relación con personas que no son del todo allegadas, pero que sí tenemos que mantener una especie de relación, por ejemplo, cuñados, sobrinos, tíos, en fin, eh, ese tipo de relaciones que no son tan cercanas, pues bueno, esas casas derivadas es muy importante conocer cómo eh, ubicarlas. Vamos a hacer justamente la comparación, vamos a estudiar más profundamente la comparación de dos cartas natales. Vamos a ver todo lo que es trasladando planetas o las relaciones que hay entre los planetas de una carta con otra. Por supuesto, los interaspectos nos van a ayudar mucho. Vamos a profundizar mucho sobre los interaspectos. Luego vamos a estudiar las dos cartas compuestas, es decir, las dos se llaman cartas compuestas. Una es la carta compuesta en sí y la otra es la carta de la relación o división. Y luego vamos a trabajar la elección de fechas para uniones, porque muchas veces vienen unos clientes y dicen, yo quiero que me hagas la sinastría con mi novio porque nos queremos casar. Entonces queremos saber cómo nos va a ir y también queremos una fecha para la boda. Entonces, eso es, vamos a decir, eso es un trabajo, como ustedes
vieron Abuelo de Pájaro, en lo que les acabo de mostrar, es un trabajo largo. Eso de la sinastría es un trabajo largo porque hay que estudiar muchos factores y la elección de una fecha no se puede hacer con las configuraciones celestes generales, sino que hay que adaptar esas configuraciones celestes a las personas que van a unirse. Entonces, no es solamente bodas, pueden ser eh, sociedades, pueden ser uniones de otro tipo, ¿verdad? Entonces vamos a ver básicamente la elección de fecha, pero muy básico. Si quieren profundizar en cuanto a la elección de fechas para uniones, podemos hacer algo un poquito más profundo después. El escoger fechas para uniones también tiene sus complicaciones porque los planetas hay que, las configuraciones en el cielo, bueno, los planetas se mueven con sus velocidades. Entonces, uno a veces tiene unas configuraciones que no son las más adecuadas, pero que este, eh, si uno puede esperar un poquito, pues puede conseguir una configuración más favorable. Y si las personas involucradas no quieren esperar, bueno, ya eso es libre albedrío, ¿verdad? Eso ya es decisión propia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los temas tendrá su aspecto teórico y su aspecto práctico, por supuesto. Todo concepto estudiado se ilustrará con casos reales. Estos casos podrán ser de los propios participantes, que yo preferiría que así fuera, porque así ven las cosas desde su propio interés, ¿verdad? O de personas conocidas. En las clases prácticas se analizarán las cartas de las personas integrantes de uno de los muchos tipos de asociaciones. Es decir, podemos analizar eh, madre e hijo, pareja, socio, empleado, jefe, eh, bueno, en fin, maestro, discípulo, entre hermanos, entre amigos. En fin, hay una serie de relaciones que podemos ir estudiando para ir ilustrando cómo se muestra esa relación, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, todas las clases quedan grabadas y se suben a YouTube como video privado. Los participantes del taller tendrán acceso a las grabaciones por un periodo de 6 meses. Y cada tema desarrollado en clase tiene su guía de material de apoyo que será enviado por correo. También tendremos un chat en WhatsApp exclusivo para este curso en el que podremos compartir dudas, casos de temas relacionados. Eso es todo por hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Profesora, sí, por favor, Dígalo. una consulta. A lo mejor es un poco alocada mi pregunta, pero tiene que ver con algo que siempre se pregunta acerca de las almas gemelas o las parejas álmicas, parejas espirituales que son diferentes de las uniones terrenales. ¿Hay algún indicio en la carta natal acerca de Sí, cuando una relación proviene de un plano espiritual superior? Gracias. sí, sí. Ahí justamente las relaciones kármicas se ven por la relación de los nodos, básicamente. La relación de los nodos es sumamente importante en una relación, sobre todo cuando esa relación va a ser, sobre todo las relaciones
familiares o de pareja. Ahí nosotros podemos ver, eh, claro, hay otros indicios, obviamente podemos ver ya con otras técnicas, por ejemplo, el indicador del alma, si hay alguna relación entre los dos planetas de indicadores del alma de las dos personas, y eso puede ayudar perfectamente bien a indicar que hay un acuerdo o un proyecto en conjunto de esas personas, de esos dos Ah, individuos. claro, claro que sí. Sí. Qué interesante lo de ¿Alguna, los... Gracias. alguna otra pregunta? Cuéntenme, aprovechen y pregúntenme ahora. Yolmari, ¿tú tienes preguntas? Hola, profe. No, no tengo preguntas. Una curiosidad. Cuando dice, se pueden averiguar fechas, em, yo pienso, para ser más específico con las fechas, ¿no sería mejor hacer una carta horaria? O si en verdad en una revolución solar se puede ver fechas. Si, por ejemplo, alguien me dice, Yulmari, yo quiero saber si me caso, tengo mi novio y no sé si me caso este año, ¿tú me puedes decir qué fecha? Ese tipo de cosas se pueden ver en una revolución solar o sería mejor aplicar otras técnicas. No. En una revolución solar se ve la posibilidad de que haya en la vida de una sola persona, haya posibilidad de una unión. La unión más, vamos a decir, más común en este caso es la unión de pareja. Pero en realidad la elección de fechas, si uno quiere realmente buscar, tienes tu novio, tu pareja, te quieres casar, o tienes a una persona con la que quieres, vamos a decir, armar un negocio que para ti es muy importante, es un proyecto importante. De todas maneras, tanto un matrimonio como un proyecto de trabajo siempre es un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la horaria? La astrología horaria en realidad lo que hace es preguntarte del estado de cosas de ese momento, porque tú astrología, en la pregunta horaria, tú estás viendo la posición de los astros cuando tú haces la pregunta, ¿verdad? No te dice cómo, bueno, por supuesto, ¿qué puedes preguntar en la pregunta, en la horaria? ¿Es posible que me case este año? ¿O es favorable que yo establezca la sociedad con esta persona? Eso sí te lo puede contestar una carta horaria, pero no te va a decir la fecha. La fecha la tienes que escoger tú. Además, la carta horaria y la astrología electiva siempre se trabajan, o bueno, no siempre, pero normalmente se trabajan juntas, en el sentido de que la carta horaria te aclara cosas que, que no sabes. La carta horaria es un oráculo. La astrología electiva es una planificación de tus actividades según cómo se van moviendo los cielos. Ajá, profe. Entonces, ¿Sí? cuando preguntan una fecha, uno debe decir, dime tus opciones de fechas y uno revisar los aspectos, los tránsitos de las fechas que me dé la persona que pregunta. No uno ¿Cómo buscarle, así? no buscarle a uno una fecha. Por ejemplo, dime en qué fecha me caso. Uno tiene que decirle,
dime tus fechas probables y para decirte si son favorables o no. Sería como la única forma, porque Pero, para uno ponerse a buscar pero entonces estás tomando nada más que una parte del matrimonio, estás dándole prioridad a una persona. Tú tienes que hacer un estudio para tú darle una fecha que sea favorable para los dos, tienes que estudiarlos a los dos. claro, una carta compuesta o una sinastría, ¿verdad? Una carta compuesta o un estudio o una carta Davidson o ver cómo va a afectar una fecha específica a una persona y cómo va a afectar a la otra. En fin, esto no es sencillo, no es No, sencillo escoger una fecha para una unión. Ya se nos complica porque son dos personas, ¿sabes? Son dos sí. personas. Y de todas maneras, lo que tú dices es muy cierto. Fechas probables. Fechas probables que la persona, bueno, algo tiene planificado en su vida, obviamente, y ella sabrá por qué esa persona escogió más o menos un periodo específico, ¿verdad? Pero yo tengo por costumbre, por ejemplo, cuando me piden fecha, yo no doy una fecha, yo doy tres o cuatro. ¿Por qué? Porque si yo doy una sola fecha y la gente, esa pareja, realiza su unión en ese momento y luego les va mal, la culpa es de uno. Uno no quiere esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú le pones, mira, en esta fecha la probabilidad es que pase esto, esto y esto. Él se va a sentir de esta manera, tú te vas a sentir de la otra. Tienes que trabajar esto para que las cosas fluyan. Esta otra fecha hay probabilidades de que tal cosa, en fin, ya le explico cuáles son los pros y los contras de cada una de las fechas y dejo libre albedrío, escojan. Que les fue mal, pero no es responsabilidad de uno porque uno le dio un abanico de posibilidades. ¿Me explico? Eso es. Pero hay una cosa muy importante cuando uno trabaja con sinastría, que eh, uno trabaja también como consejero matrimonial por decirlo de una manera, ¿no? Uno puede ir mostrando las fortalezas y las debilidades de cada una de las personas, cómo los planetas de uno afectan positiva o negativamente en la otra persona. Y resulta que, bueno, los responsables porque esa relación funcione es de cada uno de los integrantes, sobre todo si hay una relación importante kármica, una relación de almas. Entonces, cada una de esas eh, contactos planetarios van a generar una reacción. Un planeta que contacta o el planeta de otro va a generar una reacción. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Desde qué punto de vista? Si va a reaccionar desde su herida o desde su alegría o desde su aceptación. ¿Me explico? Entonces, uno funciona como una especie de ¿cómo se llama? De terapeuta de pareja.
Es increíble. Es muy divertido, pero uno ve cosas bien interesantes allí y mucho aprendizaje, porque las relaciones humanas son, vamos a decir, que el aprendizaje más grande que podemos tener en esta vida, ¿no? Chévere, profe, gracias. A la orden, a la orden. Em, ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, entonces, como no hay más preguntas, lo vamos a dejar de este